pero nace de verdad en esas nuevas conversaciones que tenemos que vivir los seres humanos para entender un poco todo lo que nos está sucediendo, pero sobre todo son la base de la forma como vamos a enfrentar el mundo. Así que de verdad para nosotros pues es un placer esta invitación y bueno, esperamos que sea un espacio de total agrado para todos ustedes. Muchas gracias, Armando. Hola, Carlos Bienvenido. Eduardo. ¿Cómo estás? Un saludo para todos. Es un honor y un placer estar con ustedes y ver que tenemos este diálogo que vamos a tener el día de hoy, pues digamos que prevencionistas y personas que están en el mundo de la prevención de los riesgos de diversas partes pues del mundo, inclusive pues Iberoamérica, España, que grato, siempre han sido unos grandes aliados del Consejo Colombiano de Seguridad y pues de otros países que tuvimos ya la oportunidad de ver. Muchas gracias nuevamente, Carlos Eduardo, por la invitación. Muchas gracias, Hernando. Armando, bueno, nosotros siempre empezamos esta conversación en una forma muy desprevenida, pero está asignada por el tema de la pandemia, o sea, no podemos sustraernos de eso y entonces sí quisiéramos empezar por ahí, un tema más de contexto que cualquier otra cosa. Nosotros queremos contarles que en este grupo que hemos venido conformando y que hemos trabajado con nuestros clientes, nuestros colegas, nuestros proveedores, nuestros amigos, incluso pues la familia, las familias de todos los que conformamos Zona Segura también nos siguen. Hemos hecho un trabajo de aportarle ideas que sean útiles para poder superar esta crisis. Y ese yo quiero que sea como nuestro primer tema, y es, listo, el Consejo Colombiano de Seguridad para nosotros es el Sancta Sanctorum del conocimiento, en donde yo tengo el honor de ser afiliado, pero donde nos reunimos para pensar, donde nos reunimos para hablar, para conversar y para derivar conocimiento y buenas prácticas. Como el Consejo Colombiano de Seguridad hoy y desde el 13 de marzo viene enfrentando esta crisis como institución y con la experiencia, obviamente que nos toca muy de frente por los temas de seguridad y salud en el trabajo y ambiente. ¿Cómo lo han enfrentado? Bueno, Carlos Eduardo, yo voy a arrancar un poquitico y si tú me lo permites, me parece importante que todos entendamos un poco el contexto de qué es el Consejo Colombiano de Seguridad. Y el Consejo Colombiano de Seguridad es una entidad que en este país existe hace más de 65 años y ha sido la entidad técnica referente líder de todos los temas de seguridad y salud en el trabajo, en sus inicios obviamente de todo el ámbito alrededor de seguridad industrial, estuvo en toda la transformación de la nueva norma de seguridad social en los años 90 en este país, fue partícipe activo del sistema y bueno, y hoy sigue más vigente que nunca, digamos, claramente entendiendo que tenemos unos pilares que hacen que pues hoy estemos más vigentes que nunca y la pandemia pues aún más nos ha hecho entender un poco ese papel que como organización tenemos. Del Consejo Colombiano de Seguridad hacen parte personas naturales y empresas que en esa iniciativa absolutamente idónea, pero convencidos que la seguridad y salud del trabajo es el factor clave para hacer las cosas más productivas. Y digamos que esa es nuestra razón de ser. Nuestros afiliados pues, siempre han sido nuestra razón de ser y digamos que en estos momentos de pandemia pues aún más. Somos conscientes que teníamos que hacer una labor diferente, que teníamos que entender un poco lo que estaba sucediendo. Con ese preámbulo un poco de lo que es el Consejo Colombiano de Seguridad, nosotros hoy somos un equipo alrededor de 140 personas que estamos trabajando de manera permanente en todo el territorio nacional, tratando de llevar ese legado. Hemos visto una visión donde hoy sabemos que somos referente técnico en seguridad y salud del trabajo, pero estamos convencidos que nuestro camino es hacia la sostenibilidad
y queremos estar al lado hoy de esas organizaciones que saben que la única manera de poder ser sostenibles en el tiempo es a través de todos estos factores que están asociados a este tema. Entonces, ese es el preámbulo con que nace la pandemia y voy a arrancar un poquitico por lo esencial. Y desde el Consejo Colombiano de Seguridad éramos conscientes que lo primero y digamos que la razón de ser era nuestro equipo. Y lo que queríamos desde nuestra junta directiva, desde el comité ejecutivo, era garantizar el 100% de los puestos de trabajo de la organización. Y creo que era un gran reto porque el Consejo Colombiano de Seguridad, como muchas de las organizaciones, no solamente en el país, sino en el mundo, pues sintió un poco el impacto de ese paro y ese freno de lo que sucedió alrededor de la pandemia. Y ese fue como nuestro primer tema, porque es que además sabíamos que cuando garantizáramos el 100% del equipo nuestro, sabíamos que podíamos estar más cerca de todos nuestros grupos de interés. Y sabíamos que nuestra labor tenía que ser diferente, tenía que ser más profunda, más contundente, adaptada a las necesidades de ese momento, pero pues para eso teníamos que estar todos completos. Entonces, arranco por ahí porque se dieron como de manera simultánea, pero también de un proceso absolutamente valioso. Nosotros desde el 2019 veníamos en una transformación digital bastante acelerada, sin imaginarnos lo que iba a venir, pero sabíamos que si no tomábamos algunas decisiones en ese momento para poder avanzar, pues no íbamos a poder ser más eficientes y sobre todo ser más competitivos en esa entrega de soluciones a todo nuestro entorno. Esa transformación digital nos permitió que nosotros desde el día 18 de marzo el 100% de los trabajadores pudieran funcionar desde sus hogares, garantizando el cuidado de ellos, el cuidado de sus familias, pero garantizando también la operación del Consejo Colombiano de Seguridad. Nosotros no detuvimos ni un solo día. Era solamente llevarnos unos equipos, conectarlos desde nuestros hogares y todo funcionó de manera transparente. Eso pues también nos generó una ventaja, Carlos Eduardo, y nos permitió pues seguir actuando y seguir actuando para entender un poco lo que estaba sucediendo. Pero en la medida en que estábamos listos para entender qué era lo que sucedía, pues era mucho más fácil poner a marcha los planes que surgieron de ahí en adelante. Y estos planes estaban enfocados, como te lo dije hace un momento, en esa mayor presencialidad. Sabíamos, y eso sí lo vimos desde muy al inicio de la pandemia, que la construcción colectiva de lo que estaba pasando, y es que fíjense cómo funcionó el tema de la pandemia. En Colombia aprendimos del cuidado de los trabajadores de la salud después de que vimos todos los muertos de Italia y de España. Entonces, digamos que sabíamos que esa construcción de ese conocimiento era entre todos. No podía ser solamente nosotros, sino empezamos a abrir esa cantidad de canales para empezar a construir ese mundo que estábamos enfrentando. Y a partir de ahí, trabajamos en varios ejes. El primero de ellos era una mayor comunicación. Y esta comunicación pues arranca primero, nosotros empezamos a generar un espacio de manera diaria con el 100% de los funcionarios, donde empezábamos a entender lo que estaba sucediendo y a compartir un poco las decisiones que se estaban tomando, pero también con la comunidad en general. Y empezamos a abrir unos espacios a través de las redes sociales que fueron maravillosas y que fueron muy valiosas en estos momentos para poder llegar y empezar a tener esos conversatorios muy similares a este para esa construcción colectiva de lo que estaba sucediendo. Estos espacios al día de hoy estamos hablando que hemos llegado a más de 550,000 personas en unos espacios que no los habíamos hecho. Nosotros en general habíamos trabajado en unos formatos diferentes, pero bueno, creo que estábamos convencidos que en este momento era el papel que teníamos que tener en nuestros grupos de interés. También trabajamos con nuestros afiliados, insisto, siempre será nuestra razón de ser. Y empezamos a mirar un poco esa relación casi una a una de las necesidades que estaban enfrentando cada uno de nuestros afiliados y qué necesitaban y cómo podía darse esa conversación en estos temas de pandemia. Hay operaciones que nunca pararon. Por ejemplo, nuestras fuerzas armadas nunca pararon. La Policía Nacional se siguió enfrentando, los 180,000 hombres que representan esta fuerza, pues tuvieron que tener que aprender a vivir del virus, seguir
procurando la paz y la tranquilidad de los colombianos, pero entendiendo algo que ni siquiera sabíamos en realidad cómo funcionaba. Entonces, ahí estuvimos con los que nunca pararon, con los trabajadores de la salud, un poco con la dinámica de la adaptación del sistema a estos trabajadores que no podían parar, a operaciones esenciales en muchos sectores económicos del país, y creo que fue como iniciamos este momento. Pero también, y eso ya fue como unos meses después de la pandemia, sabíamos que esa construcción colectiva tenía que ser la de más alto nivel. Y nosotros, como muchos de ustedes lo deben saber, siempre en el mes de junio tenemos nuestro Congreso 53, tal vez el congreso más importante en América Latina en seguridad y salud del trabajo. Era un evento que ya estaba casi listo para el formato de la presencialidad. Nuestro congreso generalmente está casi 9 meses antes listo y digamos que la conversación era diferente. Cuando llegó esta conversación, con Armando decíamos, esto presencial no va a poder ser, pero sentíamos la necesidad de la entrega de ese conocimiento al país. Y sentíamos que más que nunca tenía que estar vigente esa transferencia de conocimiento. Entonces, en una visión importantísima de quién ha sido el creador de todos los congresos que ha sido Armando, empezamos a construir la versión de lo que fue el Congreso 53, un congreso absolutamente retador, más de 90 conferencias, tal vez es el congreso con más conferencias en la historia de los congresos del Consejo Colombiano de Seguridad, pero sobre todo con información absolutamente relevante para lo que se necesitaba en el mundo. Y eso fue como parte de ese ajuste y de entender muy bien desde lo que sucedía. Y desde nuestro mundo de ser ese organismo rector, también desde un año antes sabíamos que el mundo iba a llegar mucho al tema de las auditorías virtuales. Sabíamos que este podía ser un factor y un mecanismo de eficiencia, sobre todo para aquellas organizaciones que tenían diversas operaciones en muchos territorios simultáneos del país. Y digamos que la puesta en operación de las auditorías virtuales, en la medida que se dio el proceso de reactivación económica, pues también fue una realidad. Insisto, estábamos ya de alguna manera listos. Y bueno, fue parte como a nivel general de cómo nuestra organización hoy, 12 de noviembre, pues ha venido funcionando en el 100% de sus líneas. Seguimos conservando el 100% de nuestros trabajos, pero también hemos sido conscientes del cuidado de nuestros trabajadores, de sus familias y de sus entornos, y creo que la conversación hoy es un poquito diferente alrededor. No quiero extenderme mucho, perdón, parezco un monólogo, pero es que contar todo lo que hemos hecho, que ha sido un año. Fíjate, Caritica, que estabas haciéndome una pregunta, yo pensaba que en medio de este ejercicio retador, lo maravilloso que ha sido, yo creo que como seres humanos se generan una cantidad de oportunidades y el límite de los seres humanos es infinito. Y yo creo que esto es un poco la emoción y lo que genera esta conversación, pues va un poco encaminada a eso, a ese montón de cosas lindas que han sucedido a lo largo de estos 10 meses. Hay una cosa, Adriana, que ustedes tienen, que tenemos en el Consejo, porque yo me siento parte, obviamente, del Consejo, que tenemos en el Consejo y que es una cosa muy bonita y es asegurar abrazos, ¿cierto? Es el lema de estos últimos 2 años, tal vez, Armando, no sé. Como tengo problemas para transmitir los videos porque no pude cuadrar la plataforma, hablemos de eso. Ahora, cuando ya no nos podemos abrazar, ¿cómo vamos a asegurar abrazos? A ver, Carlos, quisiera referirme a la filosofía de Armando, no te escuchamos bien. Quisiera referirme a la filosofía de esas dos palabras, Sí. que significa asegurar abrazos desde el Consejo Colombiano de Seguridad. Con ese mensaje lo que hemos querido transmitir es que no debería haber ningún trabajador en ninguna parte del mundo que salga a ejercer sus funciones y que al final del día no pueda abrazar a sus seres queridos, a quienes más quieren.
Esa es la filosofía de esas dos palabras. Y una de ellas creo que es la clave y es el aseguramiento. ¿Sí? Y eso es una responsabilidad compartida, es una responsabilidad del empresario y es una responsabilidad también del trabajador. Y hoy más que nunca estamos absolutamente seguros que esas dos frases, esas dos palabras, perdón, tienen más vigencia que nunca. Quienes estamos de una u otra manera asistiendo a nuestros sitios de trabajo, inclusive en nuestro diario vivir, si hay algo que tenemos que asegurarle a nuestros seres queridos, es que vamos a regresar a nuestras casas. Y que vamos a regresar a nuestras casas sanos. Pues bajo esa filosofía, creo que hoy, más que nunca, esas dos palabras tienen un poder y una vigencia que las hacen aún mucho más fuertes. Puede que el abrazo no se dé desde el punto de vista físico, Físico. ¿de acuerdo? Pero más allá de ese contacto es el poder demostrarle a una sociedad que si somos responsables, que si nos cuidamos, vamos a poder realmente sacar nuestras familias, nuestras organizaciones adelante. De lo contrario, jamás vas a poder llegar al final del día a poder dar ese abrazo físico, ¿no? Creo que el contexto empieza a tener una variación mucho más desde el punto de vista de autocuidado. Ahora más tarde, ¿no? En la presentación del Consejo Colombiano de Seguridad hablamos de que trabajamos para un mundo laboral sano, seguro y con bienestar. Es parte de nuestra filosofía como institución, como entidad gremial, como faro y guía de este tema de ser un referente en el tema de seguridad y salud en el trabajo y ambiente. Pero bueno, ahora tenemos unos retos con la pandemia. Retos que son muy, digamos que, para usar una palabra que me perdonen mis colegas, más berracos. Tenemos que ser más duros. Tenemos que trabajar con mayor ahínco y con una profundidad que antes de pronto no nos exigíamos. Y es cómo desde la seguridad y salud en el trabajo y la protección y la conservación del ambiente, esa tarea que tenemos nosotros hoy, se ve más caotizada y más profundizada por los retos que tiene la pandemia. O sea, la gestión de bioseguridad no es una cosa nueva, es una cosa que está metida dentro del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero entonces ahora, ¿qué retos tenemos con el tema de bioseguridad? Carlos Eduardo, yo creo que es que ni siquiera es reto. Fíjate que es que el momento está maravilloso y es, perdón, y muchos empresarios, de pronto no voy a ser muy popular con la frase que íbamos a decir, pero a veces veíamos la seguridad y salud y la protección de nuestros trabajadores como un tema un poquito más lejano. Pero es que al final lo que estamos viviendo en la pandemia es que la única manera de poder cumplir con nuestra función en la sociedad tiene que ver con la capacidad de cuidar a mis trabajadores, de sus familias. Todo aquel que no puede garantizar eso, seguramente se vio abocado a cerrar sus operaciones ya y a tomar decisiones de fondo para poder seguir entregando su razón de ser a la sociedad. Entonces, es tan valioso esto que sucede porque por primera vez en la vida, digamos, en lo que a mí me ha tocado en la historia laboral, esto se convirtió en lo primero. Si tú no puedes garantizar la vida y el bienestar de tus trabajadores, incluyendo de sus familias, no es posible que tú empieces otra vez este mundo de reactivación en un entorno súper difícil, en unos mercados complicadísimos, con una pues cantidad de adecuaciones. Y eso hace que al final la gestión de todo lo que se deriva alrededor de la seguridad ni siquiera es un riesgo anexo, sino es el principal.
es el que está ahí, y es donde yo empiezo a caracterizar a cada uno de mis trabajadores, empiezo a entender exactamente cuál es la realidad de cada uno de ellos. Eh, digamos que sabíamos y teníamos la historia de vida, la hoja de vida de los trabajadores, sus comorbilidades, en fin, pero nunca la hemos puesto al servicio como eso vital que se necesita desde una correcta gestión del riesgo biológico y todo lo que está alrededor. Entonces el cambio es total, la visión es diferente. Yo y todos los empresarios al final estamos involucrados hasta con el medio de transporte que están utilizando nuestros trabajadores, cómo están sus familias, cómo se están transportando sus familias, cuál es el perfil de riesgo que tiene con cada una de las personas que viven. Ojo con esos hogares donde viven más de 10 o 12 personas, porque entonces ahí sabemos que tenemos un tema. Y eso al final, Carlos Eduardo, es tan poderoso porque fíjate que ha generado esa cercanía que antes no se sentía tan profunda. Y creo que nos ha obligado a todos a entender un poco el panorama y la radiografía de cada uno de ustedes y de cada uno de los que hacemos parte de una organización. Y creo que eso es como la razón de ser en la construcción de esos hogares y de ese mundo sano, seguro y con bienestar. Tiene que ver un poco con eso. Entonces, al final lo que ha sucedido es que ese paso que íbamos dando ciertos pasos, que desde la entrada del sistema de gestión, en fin, íbamos dando pasos, pues nos tocó avanzar un paso así de grande de los pocos que poco a poco nos veníamos dando, porque hoy estamos inmersos en la protección de nosotros. Yo voy a decir una cosa que, como los que me conocen saben que soy imprudente, voy a decir, es que la pandemia nos sacó del sótano. Nos sacó del sótano, no, digamos las cosas como son. O sea, nosotros éramos los terceros en la línea de defensa de una organización, porque cuando hablaban de seguridad nos venían como un gasto. Hoy lo dijimos nosotros en Zona Segura el 20 de marzo que repartimos un documento que lo circulamos a todos ustedes, que cuando quieran se los volvemos a pasar, se llama ¿Cómo vemos el futuro? Y estamos viendo el futuro desde el 20 de marzo. El 20 de marzo mandamos un documento en donde decíamos, la seguridad y salud en el trabajo serán los habilitadores para poder abrir un negocio, para poder volver a funcionar y no será solo para abrir, sino para mantenerse. Yo tuve esta conversación con Armando y quiero ser infidente en esa conversación que alguna vez tuvimos, yo creo que fue el año pasado, donde Armando me decía, Carlos, pero ¿cómo juntamos ese tema de continuidad de negocio y seguridad y salud en el trabajo? Yo le decía, Armando, es que el talento humano es un porcentaje importantísimo de la garantía de continuidad de negocio de una organización. Porque es que esto que tenemos aquí, esto que vestimos como cuerpo, es el habitáculo del saber. Y el saber es fundamental para el know-how, es fundamental para la continuidad de negocio. Si yo pierdo mi talento humano, pues no puedo volver a funcionar y menos continuar mi negocio. Entonces se junta la continuidad de negocio con todo el universo de protección y de seguridad y salud en el trabajo, porque no son disímiles, todo lo contrario, son complementarios, se necesitan. O sea, yo no puedo hacer un modelo de continuidad de negocio sin tener una evaluación previa de riesgos y mucho menos desconociendo las capacidades y los entornos seguros que debo garantizarle a mi talento humano. Entonces ahí se juntan esas dos cosas. Pero hablando de eso, hablando de gestión de riesgos, nosotros sabemos que ustedes tienen, y hoy nos convoca un tema que es desarrollo de proveedores, pero no vamos a profundizar sobre eso porque habrá momentos para que hablemos sobre desarrollo de proveedores, pero lo que sí queremos es visibilizar ante nuestra comunidad que si no hacemos gestión de riesgos, el tema de desarrollo de proveedores es un canto a la bandera. Porque yo puedo generar capacidades financieras, puedo generar capacidades logísticas,
puedo generar capacidades operativas, pero si yo no tengo condiciones de un ambiente sano, saludable y seguro, pues finalmente no estoy teniendo una conversación en el mismo nivel con mi proveedor, ni le estoy entregando a mi cliente un producto con una trazabilidad adecuada que necesariamente se cura a través de gestión de proveedores. Entonces, en ese sentido, ustedes tienen servicios, ustedes tienen productos de formación, de consultoría y de certificación o de estándares. ¿Cómo ahora están pensando en hacer algún ajuste en esos estándares para migrar un poquitito más al tema de continuidad de negocio? ¿Cómo van a armonizar ese tema de la bioseguridad? ¿Va a haber algún cambio en una línea de horizonte alrededor de ese tema? Carlos, mira, te voy a responder en dos vías. Primero voy a referirme a algo que sucedió hace 22 años y que hoy nuevamente empieza a tener una vigencia y es una preocupación genuina de las grandes organizaciones que tienen que desarrollar el core de su negocio a través de terceros. Y hace 22 años empezó a haber una preocupación en el sentido de cómo aquellas grandes empresas del país que desarrollan, como dije, su core de negocio a través de terceros, podían contratar su operación, desarrollo parte de su operación, con empresas que le generaran confianza. Y esa palabra confianza empieza a tener un significado bastante grande en la actualidad. Y eso en su momento, pues dio el nacimiento a uno de los productos más exitosos que en la historia del Consejo hemos tenido. Y que al final llevó a que se empezaran a desarrollar proveedores pequeños, medianos, que pudieran desarrollar esa labor de manera segura. Ese producto sigue llamándose hoy en día el RUC. ¿Y por qué hago mención a eso? Porque esa preocupación que nació de pronto de una manera diferente a la que hoy pueda ser vista, sigue siendo y empieza a cobrar nuevamente mucha fuerza cuando hemos tenido diálogos con grandes empresas del país que nos dicen, señores consejo, ¿por qué no nos ayudan a desarrollar proveedores confiables, seguros, de manera que yo esté tranquilo y pueda entregarle parte de mi operación? Y esa preocupación se empieza a dar de una manera muy importante, yo diría que con más fuerza que hace 22 años, porque hoy no solamente están abocados al tema de seguridad y salud en el trabajo, sino a quien estoy contratando es sostenible en el tiempo, en el largo plazo. Desde el punto de vista financiero, es una organización que tiene un flujo de caja que pueda permitir que yo pueda trabajar con él. ¿Cómo está todo su tema tecnológico? Esa organización tiene procedimentado, tiene procesos claros en el desarrollo de su know-how. Y eso nos lo han empezado a decir en el sentido de, yo creo que muchos de las personas que representan aquí a varios de los países que mencionaste al principio, pues es parte de la radiografía latinoamericana. Nuestra economía está cimentada en empresas pequeñas. En empresas pequeñas que hay ciertos temas que pueden llegar a ser para ellos exóticos. Voy a redondear la idea porque lo que voy a decir puede malinterpretarse. Pero para una organización pequeña, la seguridad y salud en el trabajo jamás estuvo en su radar. Ni hace 22 años ni ahora. Y si ahora la tienen en el radar, no saben qué es lo que hay que hacer. ¿Cómo hay que hacerlo de manera sencilla, eficaz, de una manera eficiente? Y ahí
Creo que las grandes organizaciones de todos nuestros países tienen una responsabilidad muy grande en bajar, en generar conocimiento, en enseñar cómo se hace un plan, un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo, cómo yo tengo que hacer una gestión responsable del cambio, porque esas organizaciones pequeñas no lo saben. Y si yo ya hice un análisis de riesgo concienzudo como gran contratante, sé que eso es un riesgo que no puedo permitir. El entregarme mi operación a una organización que no me genera confianza. No confianza desde el punto de vista ético, sino confianza desde el punto de vista del manejo de los riesgos a los cuales se ven abocados. Finalmente, él está en mis instalaciones. Existe el principio de responsabilidad solidaria, muchas cosas que generan un riesgo alto para quien contrata. Entonces, ese tema de desarrollo de proveedores, que el Consejo empezó a hablar hace 22 años, cuando nadie hablaba de ese tema, hoy vemos con satisfacción cómo en las más importantes regiones del país existe la preocupación de los grandes empresarios y la necesidad de desarrollar esos proveedores. Si no, ellos tampoco van a poder ser viables, ¿no? Entonces, se nos abre una oportunidad inmensa. Esta pandemia, esta disrupción tan fuerte que hemos tenido desde el Consejo, no nos ha generado sino oportunidades y éxitos que jamás el día 13 de marzo, cuando salimos de estas instalaciones, nos imaginamos que íbamos a poder tener. Y eso ha generado también en los trabajadores de nuestra organización y en la comunidad en general como una luz de esperanza, de que sí se pueden hacer las cosas de una manera diferente, pero hoy más que nunca desde la práctica, desde las cosas sencillas, simples, porque si no el camino a recorrer creo que va a ser mucho más, con mucha mayor dificultad. Mucho más tortuoso. Hoy hablaba con un empresario antes de empezar aquí nuestra reunión del sector de construcción y me decía, Carlos, ayúdanos porque un gran contratista me está pidiendo a mí, que soy una empresa constructora pequeña, digamos que mediana en el concierto de las grandes constructoras, con una empresa pequeña, pero una empresa que a todas luces es una empresa mediana por la capacidad operativa y por el tamaño. O sea, nos está pidiendo este gran contratante a quien le hacemos sus oficinas y le desarrollamos todo su esquema de construcción de propiedad, todo el tema de continuidad de negocio. Y entonces yo le hice una pregunta. Le dice, mira, pero yo te hago, primero que todo, tú estás funcionando adecuadamente con los temas de protocolos de bioseguridad y todo lo demás. Y me dijo, sí, en las construcciones estamos haciendo eso, pero eso que tiene que ver con continuidad de negocio. Entonces yo le dije, mira, es que eso hace parte de tu esquema de continuidad de negocio. Si tú tienes un brote, un contagio en una construcción y no le puedes entregar a tu cliente a tiempo la hora blanca o la hora gris, pues vas a tener un problema gravísimo en un incumplimiento contractual que va a todas luces a tu empresa, que es sensible a cualquier evento disruptivo, un problema de contratación legal, de caja y reputacional. No puedes, eso es continuidad de negocio. Entonces, tú hablabas de confianza, Armando, y me parece que alrededor de esta conversación es tal vez la palabra mágica. Yo confío, no, en Zona Segura nosotros tenemos un postulado, lo ven en la página web nuestra, que dice, el nivel máximo de aseguramiento de una organización es directamente proporcional al nivel máximo de aseguramiento del más pequeño de mis aliados de negocio. Yo puedo hacer una maravilla, yo puedo hacer todo muy juiciosamente, pero si yo contrato a un tercero
que entre otras contrata a otro tercero, y ese tercero del tercero no hace bien su trabajo, la fortaleza más grande deja de ser grande cuando se abre una puerta. Y entonces ese tercero del tercero me vulneró todo mi sistema y me vulneró toda la continuidad de negocio y me vulneró todos mis cumplimientos de seguridad y salud en el trabajo. Ahí tenemos un reto y una responsabilidad, tanto Zona Segura como el Consejo, y estamos trabajando fuerte. En estos meses hemos trabajado juntos en varias cosas, pero definitivamente el reto es mucho mayor. Es cómo logramos hacer adaptaciones con toda esta comunidad que tenemos aquí, que hoy nos está conectado, que son gente que sabe, gente que tiene nivel de decisión, gente que tiene conocimiento sobre riesgo, hacer un centro de pensamiento para repensar, no para reinventarnos, sino para repensar cómo, lo que decía Adriana ahora, hacer más simples las cosas. En medio de toda esta complejidad, pues un microempresario dice, venga, o yo hago mis paletas, o hago un sistema de gestión de seguridad de trabajo, o hago mis escobas, y qué hago con mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Pero hago mis arepas, y cómo hago pues con mi sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Nosotros, ustedes y nosotros que trabajamos para empresas grandes, ¿cierto? Cementeras, compañías aseguradoras, tenemos clientes en común, muchos clientes en común, empresas del sector químico. ¿Cómo hacemos para volver eso más menudo? Es que yo aquí me van a regañar. Me van a regañar aquí. Pero, Carlos Eduardo, es que la verdad, y en serio, desde el corazón y desde el alma, es que este tema de protección de mis trabajadores al final se convirtió casi en la primera conversación antes de saber si ya tengo la harina de la arepa, porque de nada me sirve tener la harina de la arepa y tener el queso si mi trabajador se vino en el bus, no se puso el tapabocas y llegó y me contagió a todos los días que tenía antes de llegar a hacer la arepa. Y yo creo que desde la solidez y desde la responsabilidad que tiene el cuidado de la vida de otros, pues llegamos a lo que es hoy el sistema de gestión y todo lo que se está dando alrededor. Pero yo me quiero devolver a la historia que Armando nos acaba de contar, a esa preocupación genuina que en algún momento la gran industria del país tuvo. Oiga, yo como en esa relación de confianza tengo unos contratistas que de verdad hacen lo mismo y necesito que sientan lo mismo que yo hago acá. Y es al final, es una conversación tan simple desde lo fundamental. Y para cada organización hay ciertos tópicos en eso fundamental que cuando se comparten y se irradian en esa relación, pues al final se hace simple. Porque es que si yo me voy a la definición de lo que significa el sistema de gestión, la identificación, prevención, verificar, pues se siente lejos. Pero es que al final eso no es nada diferente y la identificación no es nada diferente que preguntarle al señor de las arepas, ¿usted cómo amaneció hoy? Cuénteme, ¿le está doliendo la cabeza o no? ¿Su señora llegó anoche? ¿A qué hora llegó? Cuente. Sí, es al final desde ese conocimiento. Y yo creo que sí tenemos ese gran reto, los prevencionistas, en hacerlo comible, ¿será la palabra? Amable, cercano, no es un tema de millones. También sabemos que la tecnología al final al servicio de esto pues nos va a ayudar un montón para hacerlo más simple, que eso es parte de la transformación digital del Consejo, pero al final es tratar de volverlo así, volverlo cotidiano, porque insisto, es lo que estamos viviendo. Al final es tan simple como que lo estamos, como que esas adecuaciones y todas esas medidas que tenemos que tomar desde la protección, porque es que el sistema de gestión lo único que busca es esto. El modelo del RUC es poderoso, no porque sea el modelo del RUC. El modelo del RUC es poderoso porque ha demostrado con las estadísticas después de 20 años de que a pesar de que la gran mayoría de contratistas que son de riesgo 4 y 5,
hoy tiene una accidentalidad inferior a la del promedio del país. Es que es eso. Es que eso es, cuando estamos hablando de protección de la vida, pues tiene que ser riguroso, porque es la protección de la vida de las personas, pero también desde la cotidianidad y desde el ADN del día a día, porque es que, insisto, es la vida del otro, es el cuidado por el otro, es como garantizo mi operación cuando estoy con el otro. Entonces, ese es el reto, ese es el reto. Seguramente la tecnología nos va a ayudar un montón en esto. Yo creo que parte de los grandes beneficios de la pandemia, sin lugar a dudas, es la aceleración del tema tecnológico, de poder tener toda la información, dimensionarla, poder tomar, tener esos criterios necesarios para esa toma de decisiones, que al final eso es lo que lo va a volver un poquito más simple, pero entendiendo que estamos hablando de algo, insisto, fundamental. ¿Sí? Digo yo, O no sea, de regalar. pasa lo siguiente, y es que nosotros, por ejemplo, en Zona Segura que tenemos el ABA, que es un software de gestión de riesgos, que muchos de ustedes que nos acompañan conocen y utilizan. En alguna oportunidad alguien de ARL, no voy a decir que ARL, pero de una ARL que es muy cercana a ustedes y a nosotros, nos decía, una gerente de unidad estratégica de negocios, nos decía, Carlos, hasta que yo no padezca el Excel, yo no necesito un software, porque yo cuando paso del papel al Excel, pues ya necesito el Excel, pero cuando el Excel ya me es insuficiente, ahí sí necesito un software. Tú tienes hoy un software, pero la industria hoy no tiene todo, lo tiene todo en papelitos y en Excel máximo. Tú hablas ahora de tecnología y yo quiero hacer una invitación y es a cómo hacer más light, o sea, sin abandonar la rigurosidad, porque nosotros hemos venido en esta conversación de los últimos 22 años en el tema de cero accidentes y nos hemos dado muy al tema de la seguridad industrial, para que la llamemos en términos genéricos, pero hoy esta realidad nos está enfrentando a otro problema de los proveedores y es la salud en el trabajo. Esa salud en el trabajo nos acompaña, aquí está, porque de hecho me acaba de escribir, está Osvaldo Restrepo acompañándonos hoy aquí, que es un gran amigo de la casa, de ustedes y de la nuestra. Y Osvaldo, que es médico, sabe, y él es apasionado de ese tema, la salud, ahí tenemos un debe grande. Tenemos un debe grande. Nosotros acompañamos a algunas organizaciones en temas muy de soslayo, en temas de seguridad y salud en el trabajo, muy de soslayo, lo tengo que reconocer, pero oímos mucho la preocupación de la tecnología aplicada a la seguridad, y todos los de las plantas de producción, todo lo demás, pero el tema de la vigilancia epidemiológica, de la salud del trabajador, ahí como que camina como en la mitad del no va por el andén, sino por el pasto, ¿cierto? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos ahí? Me acabas de acordar, Carlos Eduardo, y ahora saludo especialísimo al doctor Jorge Osvaldo, expresidente de la Junta Directiva de esta organización. El último, bueno, no, uno de los lives que tuvimos con el doctor Jorge Osvaldo hacía referencia al tema de la vigilancia epidemiológica. Y estamos hablando, en realidad estamos hablando de los cambios que habían pasado alrededor de la pandemia. Pero cuando llegamos a este punto, y Jorge Osvaldo creo que se debe acordar muy bien, al final el tema de la vigilancia epidemiológica existía desde antes de la pandemia. O sea, esto, Claro. digamos, esto es natural y genuino. O sea, está escrito, es nuestra responsabilidad, desde ese cuidado, desde esa conversación con el otro. Pero, insisto, como lo veíamos lejano y como no tenía nada que ver con esa referenciación del core, pues de alguna manera por allá alguien decía, venga, vamos a hacer los exámenes
estado de salud, a ver cómo están, a ver cómo están mis trabajadores. Y Jorge Osvaldo lo dice, Jorge Osvaldo, si me equivoco en las palabras, pero ustedes cuando me regañan, tiene todo el derecho a regañarme, pero al final cuando hablamos de esa caracterización de los trabajadores, tiene que ver mucho con eso, tiene que ver muy bien con entender desde la naturaleza de cada ser humano, que es bien diferente la una de la otra, pues cómo se está adaptando al rol que tiene que ejercer y ese espacio que debe cumplir. Y en ese conocimiento profundo, que ahora nos aparece otro, que es el tema mental y de la emoción, que también es absolutamente válido en estos momentos, pues se hace más evidente desde esa conversación y desde esa relación muy natural entre trabajador y jefe que debe generar ese espacio. Hablando un poco de lo de salud, y tú me hiciste acordar, hay unas cifras de OIT bien dramáticas frente a lo que se viene de salud, porque el problema no es solamente en Colombia, el problema es del mundo entero y es al final nos concentramos, tú muy bien lo dijiste, en la accidentalidad, en reducir la accidentalidad, en que definitivamente ningún trabajador sale de su casa para no regresar y nosotros en el Consejo sí que somos conscientes de eso. Pero el tema de salud laboral tiene unos efectos gravísimos y arranco primero y sobre todo con el tema de contratistas y de proveedores. Y es, yo ya estoy en una obra, pero mañana estoy en otra y pasado mañana estoy en otra. Y la trazabilidad completa del trabajador al final se empieza a perder y a diluir un poco en el tiempo. Y eso hace que generemos unos mecanismos, que tengamos que pensar en unos mecanismos diferentes para poder tener esa visión completa del trabajador. Porque al final el impacto y las cifras de OIT bien dramáticas es tener un impacto en la productividad de los países. Nuevamente, estas economías como las nuestras, que están en proceso de construcción, como digo yo, pues si tienen una serie de trabajadores enfermos que además muchos de ellos ni siquiera vamos a identificar su origen, entonces seguramente van a estar bajo el régimen común, porque ni siquiera se tuvo una oportuna identificación de la causalidad. Pues imaginemos cómo va a ser el futuro económico ante un escenario de estos. Y creo que esa preocupación y ese llamado es absolutamente valioso, pero ahí tenemos un gran reto de ver las cosas diferentes, porque el tema no es igual. Porque esa visión no es integral, sobre todo cuando hablamos de contratistas. Ahí creo que tendremos que hacer un alto diferente. Yo quiero hacer referencia a un artículo que salió hoy en el periódico El Colombiano de Medellín, referente a que un estudio que hizo del Trinity College de Dublín, en Irlanda, que lo publicó la revista Plus One, en donde dice que más de la mitad de las personas contagiadas con el COVID-19 sienten fatiga persistente 10 semanas después de pasar la enfermedad. Entonces, pues, no digamos mentiras, 10 semanas son casi 3 meses de post-contagio. Hablamos con Silvia Casas hace 20 días en este espacio, alguien que es del Consejo Colombiano de Seguridad, van a decir que tenemos un contubernio entre ustedes y nosotros, pero es que en realidad somos hermanos en la necesidad de generar conocimiento, transmitir buenas prácticas. O sea, hacemos lo mismo, pero ustedes en una cosa muy macro, nosotros en algo más modesto, pero compartimos esa misma misión. Y entonces hablábamos sobre el poscontagio, ¿sí? Ahí tenemos una realidad grandísima que tenemos que empezar a estudiar y a caminar desde el conocimiento de los expertos que tenemos en el Consejo para empezar a iluminar a todo el mundo qué hacer con ese tema. El síndrome de ansiedad por disrupción, el estrés postraumático, todo esto que es neurociencia, Julieta, nuestra médico inmunoneurológico.
los invito a todos los que nos acompañan a que averigüen. Es un tema de psiconeuroinmunología muy interesante, súper interesante, que tiene unas luces, que ofrecen unas luces para ese trabajo del postcontagio. Entonces, ahí tenemos también en esta conversación también casi que un compromiso entre ustedes y nosotros de empezar a mover eso y hablar y visibilizar eso que nadie quiere hablar del tema, pero es así. O sea, cuando la epidemia del VIH, que persiste 30, 40 años después de la primera aparición, había un mundo de tabúes alrededor de la relación personal que podíamos tener con una persona que era seropositiva y persisten en el mundo. Ahora, ¿cómo vamos a hacer? ¿Cómo vamos a hacer para manejar el tema del postcontagio? Aquí hay una persona que también nos acompaña hoy, que es un gran amigo mío, que es Carlos Julio Mosquera. Me llamó la atención el otro día y me dijo, Carlos, no es reinserción del contagiado, sino reincorporación del postcontagio. Hablábamos sobre eso porque satanizamos al contagiado y el contagiado, todo ese vigilancia epidemiológica no es solamente desde y hasta que se recupera de la enfermedad, sino que tiene un post-contagio que hay que trabajar con mucha profundidad y mucha responsabilidad en el tema de la vigilancia epidemiológica. Entonces, ahí yo creo que el Consejo tiene un papel muy importante, sobre todo mover eso ustedes que son influenciadores en el Ministerio de Salud y en el de Trabajo, mover eso, porque la preocupación ahora es la vacuna, que ya hemos hablado muchas veces en este conversatorio, que esa no es, eso es parte de la solución, pero no es la solución. Pero sí tenemos que hablar sobre el postcontagio. Yo les pedí prestada a Silvia para repetir, para seguir hablando del tema. Aquí se los digo oficialmente delante de todo el mundo, para hablar del tema. Bueno, van a ser las 6. Tenemos un mundo de gente aquí que estoy seguro que quieren conversar. Entonces, por favor, levanten la mano y hablamos. Y hablamos todos juntos del tema. ¿Quién levanta la mano? No veo mano levantada. Aquí vamos como en la escuela. Eso aquí toca como en la escuelita, Adriana. Ellos todos quieren hablar, pero a veces les da pena. A veces les da pena. Están muy callados. Mientras se animan, Carlos. Mientras se anima. Sí, quisiera dejar contar también una anécdota que pudimos aquí evidenciar hace unos 5 años. Y teníamos esa preocupación si el RUC sí estaba realmente impactando a esos pequeños contratistas en el país, ¿no? E hicimos una encuesta que tuvo una muestra de más de 1,000 y tantas empresas. Y teníamos mucho temor de que nos empezaran a decir cosas como, es que el sistema que ustedes proponen, que fue desarrollado de la mano con el sector de hidrocarburos, es un sistema muy exigente. No tenemos los recursos para poder implementarlo. Esos eran nuestros temores. ¿Y qué encontramos? La respuesta más grande que obtuvimos es que a través de esa rigurosidad, a través de ese ser exigente en la implementación de estándares básicos, hizo que hoy en día esas empresas, y lo dicen con orgullo, puedan ser empresas más formales. ¿A dónde voy? No nos debe dar miedo la rigurosidad, nos debe preocupar es la simplicidad del cómo hacer las cosas. Tuvimos contratistas
con mensajes como, ¿por qué no lo hacen cada vez más exigente? Porque en la medida que ustedes sean más exigentes con nosotros, vamos a poder ser empresas más exitosas, no solamente desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, sino como organización formal. Quería dejar esa reflexión en el sentido de que eso es una forma también de generar mejores empresas y tener un país mucho más productivo. Quisiera devolverme simplemente como para recordar que esas pequeñas empresas no es que no sepan hacer, no es que no quieran hacer las cosas, es que muchas veces no saben cómo hacerlo. Y organizaciones como el Consejo, como los ministerios, como los gremios, pues son los llamados a tenderle la mano a esas empresas que quieren hacerlo, pero no saben cómo. Y si hay algo que nos ha dejado esta pandemia, es que de esta no salimos solos, salimos si lo hacemos de la mano. Y en estos días, la he acuñado como una frase que suelo repetir en los últimos 2 meses, y es, puede que yo un objetivo solo lo logre más rápido, pero si lo hacemos juntos, vamos a llegar más lejos. Creo que tiene mucho de fondo frente a lo que estamos tratando. Total. Mira, aquí está, me va a tocar hacer como los maestros regañones. Pero yo tengo aquí a varias personas que viven del tema de gestión de proveedores. María Leonor, yo sé que María Leonor está aquí. María Leonor Herrera es una gran amiga, colega, nos conocemos hace muchísimos años y ella tiene una responsabilidad en ese tema en una institución muy querida para nosotros. María Leonor, cuéntanos, habla, queremos escucharte. Por aquí, Jaira Maya, pues, sí, mientras María Leonor se anima a conversar, pues queremos escuchar a Jaira Maya. ¿Dónde estás? Hoy esta conversación está rara. Jair, Sí. abre tu Carlos, micrófono y... ¿qué tal? Hola, ¿Cómo estás? te voy a poner adelante. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo te ha ido? Bien, bien. Bueno, muy interesante el conversatorio, en especial de un tema que impacta mucho con todo lo que es la necesidad de las organizaciones frente a la continuidad del negocio. Y, y bueno, es una labor que hay que rescatar que se hace desde las grandes organizaciones para lograr que todos los pequeños, que es más de un porcentaje importante en Colombia, aquellos pequeños que necesitan de alguna forma demostrar que eh, de garantía para lograr la continuidad del negocio. Entonces, eh, parte de lo que es la continuidad del negocio, pues también tiene que ver mucho con la seguridad y salud del trabajo, como lo has comentado. Y yo creo que ese es el eje fundamental porque, porque estamos hablando de uno de los principales que es el recurso, ¿no? Y Sí. definitivamente si nos, si nos falla esa parte en alguna organización, nos va a ocasionar problemas a los que son contratantes. Y eso es algo que se debe vigilar muy bien, eh, se debe enfatizar mucho también. eh, Algunos temas que también son importantes también dentro de ese desarrollo, ¿no? Dentro del desarrollo de proveedores. Pero yo creo que ese es uno de los principales, ese es de los principales pilares. A pesar de que haya una Jair, legislación ya obligante, ¿no? A pesar de que haya una legislación ya obligante desde el punto de vista de seguridad y salud en el trabajo, pero definitivamente sí, el tema de desarrollo de proveedores apalanca mucho a las organizaciones y sobre todo la vigilancia de las mismas. Lograr que Jair, se tu organización tiene, yo sé de cierto que ustedes tienen un programa, algo así parecido, una aplicación, software, todos unos entendimientos en el tema de gestión de proveedores.
Sería muy chévere que pudiéramos, aquí te voy a coger a mansalva, así como pedí permiso con Silvia, te voy a pedir a mansalva que si quieres armamos un espacio para que nos cuenten de esa experiencia, pues lo que puedas contarnos y compartirnos de cómo han venido desarrollando ese tema en tu organización. Sí, sí, perfecto, Carlos. Nosotros estamos dispuestos también a comentar un poco en la experiencia que llevamos ¿Ya? y yo digo que es algo importante compartir. Esto lo hemos desarrollado en diferentes industrias y de las principales experiencias que tenemos son enfocadas al sector aeroespacial y al sector de automoción. Desde Europa trabajamos mucho este tema y en China actualmente estamos haciendo mucho desarrollo de proveedores porque allí está prácticamente toda la despensa del mundo. Entonces, como Bueno, tal, estaba. bueno, estaba, sí, pero esto no cambia. O sea, en China y Asia están muchas organizaciones que necesitan ser desarrolladas como proveedores para lograr la inclusión en la cadena de valor. Y esto es parte de la experiencia que hemos tenido a nivel internacional en diferentes frentes. No solamente evaluarles que tengan cumplimiento de seguridad y salud del trabajo, sino otros temas importantes que son para la organización. Y tenemos experiencias aquí en Colombia donde nos dicen tienes que evaluar un proveedor en China y tienes que desarrollarlo y decirme cómo, si cumple con muchos criterios que son aparte de seguridad y salud del trabajo. Es decir, que hoy en día los empresarios están tomando eh, están valorando tanto que una inclusión de un proveedor no puede ser solamente la calidad del producto, sino también todos los temas que tienen que ver para lograr tener proveedores confiables, confiables, pero también que no tengan problemas con temas de seguridad y salud del trabajo. Entonces, esas son experiencias importantes de tener en cuenta que la concientización de todos los empresarios ha sido en función no solamente de traer productos de calidad o importar productos o importar materias primas e incorporarlas a su cadena de valor, sino también de lograr que no se vuelen las normas, que no se vuelen los temas de seguridad y salud del trabajo. Y esto lo veíamos que prácticamente que si comprabas materia prima muy barata en China, podrían tener problemas de responsabilidad social, podrían tener problemas de seguridad y salud del trabajo, y estarías apoyando una organización que no era coherente con sus empleados y trabajadores. Entonces, hoy en día la conciencia de todos los empresarios en Latinoamérica también está tomando y abordando temas de seguridad y salud en el trabajo. Es decir, si le compramos a un proveedor en China, no solamente debe enviarme un producto de calidad, también debe tener cumplimiento en temas de seguridad y salud en el trabajo. Mira, entonces, Jair Hernando, quedamos en que nos vas a contar, porque hay un tema ahí de compliance, en el tema de anticorrupción, en el tema de prevención de lavado de activos, en el tema de responsabilidad social, en el tema de no explotación infantil, en el tema de no esclavitud, en el tema de responsabilidad ambiental, hay un mundo de temas que yo sé que ahora humildemente tú no quieres hablar, pero que yo sé que son unas variables que se tienen que tener a la hora de hablar de desarrollo de proveedores, que entre esas está incluido pues el tema de seguridad y salud en el trabajo. Entonces quedas comprometido, me dices cuándo y programamos esa conversación sobre desarrollo de proveedores. María Leonor me escribe, les cuento que la universidad está fortaleciendo el tema de desarrollo. María Leonor Herrera es la líder de contratación y de gestión de proveedores de la Universidad de Antioquia, en Medellín, que es la segunda universidad pública más grande del país. Les cuento que la universidad está fortaleciendo el tema de desarrollo de proveedores en regiones para fortalecer la zona y en eso nos está apoyando a la unidad de emprendimiento de la universidad. Hemos encontrado que las regiones son muy débiles en los requisitos de cumplimiento de seguridad y salud en el trabajo. Entonces, bueno, ahí está el aporte. Me dijo más temprano que él estaba en un computador de escritorio y que no tenía cómo habilitar el audio, pero pues ahí está el aporte
de María Leonor, que agradecemos mucho porque ella vive y padece ese tema de proveedores de la universidad, que son muchos. Osvaldo Restrepo anda por ahí. Sí, señor, por aquí estamos, un pedacito. Bueno, Osvaldo. No, escuchándolos muy atentamente, muy complacido de escuchar a Adriana, a Armando, con quien tengo pues también una cercanía muy grande, muy interesante el desarrollo que ellos han planteado a través de tus preguntas, Carlos. Yo lo que veo son solo oportunidades. Yo lo que veo es solo oportunidades. Y entonces, en ese sentido, yo creo que el Consejo también lidera bastante y jalona todo este sector del desarrollo del país. Y escuchando a Yair en este momento, no me cabe duda de que lo que se asoma son oportunidades para todos y cada uno de nosotros y para todos y cada una de las organizaciones. A veces lo que se llama el valle de la desesperación en la gestión del cambio a veces se apodera de las personas y de las organizaciones, pero lo que veo es muchas posibilidades. Me gustaría hacer hincapié en 2 o 3 puntos que han tocado para darles toda la trascendencia. Lo primero es, estamos viendo un viraje interesante en estas áreas porque miren cómo cambia el mundo. Si uno mira esto de la seguridad y la salud en el trabajo, empezó siendo primero de salud y luego apareció la seguridad. Por un asunto de urgencia, la primera y la segunda revolución industrial lo que trajo fue accidentes de trabajo y desplazó el interés por la salud en el mundo entero. Y pasó a ocupar un primer lugar ese asunto de la seguridad. Obviamente había que, por un lado, atender esos accidentados, pero por otro lado plantear ¿y cómo hacemos para no tener más accidentados en aquellas nacientes revoluciones industriales? Pero a esta altura de la vida, pareciera que, y esta pandemia está acelerando el concepto de empresa saludable, que incluye, como es obvio, que incluye la atención de prevención y de control de los accidentes de trabajo, pero volviendo a centrar en el ser humano el concepto de salud, con toda la capacidad que tenemos de hacer ese ejercicio renovador. Lo segundo, lo que apuntaba muy bien Armando, esa trascendencia de poder pasar del autocuidado a la posibilidad de que entre todos nos cuidamos, volvernos a sentir tribu, volvernos a sentir comunidad laboral, donde allá nos cuidamos todos. Ese desarrollo cultural yo creo que es una materia pendiente, porque hasta ahora habíamos hablado con un concepto un poco más restringido de cultura de seguridad, pero es que ahora hay que trascenderlo hacia la cultura del cuidado mutuo con enfoque de salud, que es un enfoque integrador, porque ahí está lo que Adriana también decía, no solamente la salud física, la salud mental, la salud emocional, y ese es un concepto mucho más amplio y que va mucho más allá de simplemente responder por la seguridad. Y lo otro que yo creo que todos hemos evidenciado, palpado con absoluta trascendencia, es que cada vez más los elementos de gestión del cambio y gestión de continuidad de negocio son elementos de una sola cosa, de una sola realidad. Entonces, gestión del cambio de proveedores, que es como el núcleo de esta conversación, y gestión de continuidad de esos proveedores nos empuja a tener que hacer una gestión del conocimiento del desarrollo de esos proveedores. ¿Cómo vamos a lograr desarrollar los proveedores para que sean socios estratégicos en la cadena de valor? Desde las áreas de nosotros, de la gestión del riesgo, ese es un asunto que tenemos que volver objetivo, lo tenemos que contabilizar, tenemos que demostrar cuánto es el valor que agrega esa gestión de proveedores desde la gestión del desarrollo y desde la gestión del conocimiento de cómo se hace eso. ¿Cómo le enseñamos
a seleccionar más mejor la gente a estas organizaciones. Y allí no es restringir el derecho al trabajo, es que unas organizaciones podrán tener a unos trabajadores y otras organizaciones a otros trabajadores, pero fundamentalmente en el concepto de articularlos con la cadena de valor de la organización. Yo creo que esa gestión de partes interesadas, donde está la gestión de proveedores, cobra mucha oportunidad. Me alegra mucho saludar a don Armando, a Adriana y a vos nuevamente, Carlos, por esta invitación a escuchar esta disertación tan interesante y todas esas posibilidades y oportunidades que se abren para muchos. Muchas gracias, Osvaldo. Sabes que esta es tu casa. Tengo a Carlos Mauricio Moreno. Carlos Mauricio, que tuvo la responsabilidad de la gestión de riesgos de una cementera grande, de una empresa de servicios públicos domiciliarios grande, lleva más años que yo en esto. ¿Tiene ganas de hablar el compadre o no? Cuente a ver si tiene ganas de hablar. Ya se rió. Ay, gracias, Carlos. Adrián, Armando, un gusto. Mire, pues escuchándolos, estaba yo reflexionando y no sé qué tanto se puede hacer desde el mismo consejo. El tema de la gestión de riesgos tiene como tres patas. Uno es salud, viéndolo integralmente. Uno, salud y seguridad. Otro, los riesgos operativos y financieros y hasta los estratégicos. Y un tercero, que es la continuidad de negocio. Y el sueño para un risk manager es que eso se integre. Pero normalmente uno logra trabajar mucho la parte de continuidad de negocios y riesgos operativos en forma simultánea, pero la parte de seguridad y salud en el trabajo se vuelve como otro mundo. Y es muy diferente, pero yo lo decía en mi anterior vida, que uno tiene que las personas pueden dañar los equipos o los equipos pueden dañar a las personas. No sé ustedes desde el mismo RUC o desde otras formas, ¿cómo han tratado ustedes de integrar el tema de salud y seguridad para que se vea como un todo, como algo integral? Esa pregunta es para Armando, ¿no? O para Adriana. No sé si para Adriana, para Armando. No es para mí, eso es para cualquiera. ¿Los quería corchar o qué? No. No, pero es que acuérdense que lo que está cada día más en boga, ¿cierto? Es gestión integral del riesgo, ¿cierto? Y uno no puede olvidarse, pues, que las personas es parte del riesgo. Entonces, sería contradictorio hablar de integral y dejando un elemento que es muy importante para la organización, ¿cierto? Dejando otra área. Ahí le sopló la respuesta. No me... Y yo le meto un poquito más de candela porque me parece muy interesante esa pregunta. Yo le meto más candela. La gestión de cualquiera de los riesgos de la empresa, ¿dónde se hace? Pues en las actividades cotidianas de las empresas, en los procesos de las empresas. Yo hoy gestiono el riesgo financiero en una de las actividades de la empresa y al día siguiente llego a esa misma actividad de la empresa a gestionar el riesgo estratégico y al día siguiente llego a esa misma actividad generadora de peligros y riesgos para la seguridad y la salud. ¿No estaré desagregando valor? Si yo llego con una actitud integradora, tal como fue formulada la pregunta por Carlos, si yo llego con una actitud integradora, ¿no estaré agregando más valor? Si considero que todos los que necesitemos repensar esa actividad o ese proceso, lleguemos con una forma integral de hacernos, ¿no será que ahí agregamos más valor? Sí, es cierto, es una verdad de puños, claro, mientras más pensamiento lateral le pongamos al tema, pues obviamente vamos a poder tener mayor... Yo siempre he dicho que detrás del balón viene un niño, ¿cierto? Entonces, detrás del tema de los riesgos, pues hay siempre una persona.
O sea, siempre hay una persona detrás de una máquina, siempre hay una persona al frente de un computador, siempre hay una persona al frente de un escritorio, y es la persona finalmente los que hacemos las empresas. O sea, aquí no estamos gratuitamente todos convocados alrededor de este tema porque nos llegó una invitación, sino porque nosotros como personas decidimos estar en esta conversación. Entonces, yo creo que asegurar abrazos, que es nuestro objetivo común, tiene un ingrediente especial, y es cuál es ese tipo de persona que queremos tener en esta nueva sociedad, en esta sociedad que está enferma, indiscutiblemente. Y en medio de esta enfermedad hay oportunidades, lo que dice sabiamente Jorge Osvaldo. Estamos llenos de oportunidades, pero las oportunidades se dan para las personas, y las personas hacen las organizaciones. Entonces, este espacio, que es Conversatorios para Superar la Crisis, está pensado para eso, para pensar en voz alta. Uno con los amigos puede pensar en voz alta. Es con los únicos que puede pensar en voz alta, porque con los competidores no puede pensar en voz alta porque se les roban la idea. Pues a ver, Armando. a mí me gusta mucho basarme en la experiencia, en lo que nuestros clientes, nuestros partners nos dicen, ¿sí? Y yo creo que hay un denominador común de un tiempo para acá, yo diría que en los últimos 10 años, y es que en aquellas organizaciones exitosas, no importa el tamaño que ellas tengan, el tema de seguridad y salud en el trabajo se volvió un foco estratégico de esa organización. Creo que hoy en día no hay organizaciones exitosas en el mundo en donde la seguridad y salud en el trabajo se vea como una área más. Incluso las grandes organizaciones líderes a nivel mundial tienen como uno de sus principales objetivos el tema de la seguridad. Y cuando hablamos de que son organizaciones en donde ese es un valor, donde eso es algo que para ellos es absolutamente estratégico, si hay claridad en la alta dirección de eso, pues obviamente tiene que ser algo que se baje desde el más alto nivel de la organización hasta el más bajo nivel de esa empresa. De esa manera, para poder lograr la transversalidad, el compromiso real de toda la organización frente a ese objetivo que se definió en su momento, que era estratégico, ¿no? Y hablábamos al principio de esta conversación, y tal vez yo no me referí de la manera coloquial como lo voy a hacer ahora, pero la seguridad y salud en el trabajo hace 30, 35 años era la cenicienta del cuento. Hoy, la seguridad y salud en el trabajo es el actor principal de la novela que estamos viviendo. Y tú de una u otra manera lo decías, Carlos, ¿sí? Nos sacaron del sótano, pero nos sacaron del sótano para aquellas organizaciones que aún dentro de toda su cadena de valor no tenían claro que la seguridad y salud en el trabajo es un elemento fundamental, ya no para crecer, sino para sobrevivir en los tiempos actuales. Y no creo que haya ningún empresario que no quiera que su organización sea sostenible en el largo plazo. Por eso, en la medida en que la seguridad y salud en el trabajo sea un foco estratégico de la organización, con lo que eso implica en la divulgación de todos los objetivos a todos los niveles, pues creo que estaremos aún lejos de tener unos muy buenos resultados. O sea, la meta y el reto creo que es muy grande. Y volvemos otra vez a lo mismo. Este no es un discurso para las grandes organizaciones. No las tienen claras. Son para las pequeñas organizaciones que tenemos la responsabilidad
como personas, como prevencionistas y como organizaciones de desarrollarlos. Eso no es un querer. Desde el Consejo Colombiano de Seguridad pensamos que debe ser un deber. Muchas gracias, Armando. Bueno, son las 6:16. Este es el remate del conversatorio. Adriana, ¿sobreviviste? Sobreviví. ¿Sobreviviste? Muchas gracias por la invitación. La verdad, en nombre del Consejo Colombiano de Seguridad, pero en el nivel personal, pues trabajar y conversar de eso que cada día en la mañana nos motiva a levantarnos y a repensar las cosas de manera diferente, ahora con más frecuencia que antes, porque sin lugar a dudas ese ha sido nuestro papel, pues es una delicia y entonces de verdad lo disfruto enormemente y bueno, a todos los que han hecho parte de este espacio en la tarde, noche del día de hoy, pues de verdad y solamente mi agradecimiento en nombre de los trabajadores colombianos. Nosotros cambiamos vidas. Nosotros hacemos de verdad que ese trabajador que sale con mucha emoción a cumplir su jornada, para cumplir sus sueños y para crecer como persona, pues pueda regresar. Y bueno, qué delicia que en este mundo pandémico, donde lo dijo Armando ahorita más claro que nadie, es en esa construcción conjunta que tenemos que hacer entre todos, pues bienvenidos al espacio, pero también están abiertas las puertas del Consejo Colombiano de Seguridad para cada uno de ustedes. Nosotros tratamos de poner son recursos al servicio de la comunidad en general y de todos nuestros grupos de interés, pero no hace sentido si ustedes no hacen parte y no tenemos esas conversaciones. Entonces, bienvenida, abierta la puerta del Consejo Colombiano de Seguridad, pero sobre todo gracias de verdad, Carlos Eduardo, por el espacio. Creo que sin lugar a dudas es absolutamente enriquecedor y bueno, sobrevivimos. Bueno, para todos los que nos acompañan cada jueves, los que recién apenas nos acompañaron no, por primera vez hoy, este es un espacio de cada 8 días. Se nos volvió un espacio para conversar amablemente, sin rigidez, sin dogmatismos, de forma respetuosa, siempre aportando cosas para los otros, ideas, caminos, soluciones, oportunidades. Ese es nuestro, no tiene ningún ánimo comercial. Entonces, lo que para nosotros es todo un placer poder contar con personas como Adriana, como Armando, como el mismo consejo en estas conversaciones. Otro de los grandes protagonistas de esta pandemia y de las transformaciones de esta pandemia, fuera de la seguridad y salud en el trabajo como un habilitador, es la tecnología. Entonces, como tú lo mencionaste, Adriana, estás cordialmente invitado y todos en el consejo, hazle extensivo a todos los del consejo esto, la próxima semana nos vamos a juntar con Jimena Duque, la presidente de FedeSoft, la Federación Colombiana de Software, de quien también somos nosotros agremiados, y con Jennifer Pineda, la gerente de Industrias 4.0 de Colombia Productiva, porque vamos a hablar sobre software y cómo el software también es protagonista de esta pandemia y de la reactivación económica y de las oportunidades que tenemos al interior del país y en el concierto mundial a través de lo que hacemos las empresas desde la tecnología o con la tecnología. Entonces, la invitación está extendida para todos. Dentro de 8 días les mandamos el enlace para que lo compartan con todas las personas que quieran. Este es un espacio democrático. Volvemos al disenso. Ojalá haya alguien que un día nos diga, no, yo no estoy de acuerdo. Eso nos gusta también mucho. Pero sobre todo encontrar un grupo cálido, amable, de gente experta, que no nos las damos de grandes sabedores, sino de gente que quiere desde la sencillez, desde el amor,
desde el corazón hacer las cosas bien por el bien de la humanidad. El dinero viene después, pero esto es lo que nos mueve. Muchas gracias, Adriana, muchas gracias, Armando, por estar aquí. A todos, a Alexander, a Ana María, a Carlos Mauricio, a Clarita, que siempre está con nosotros, a Isabel Casares desde España, que hoy no hablaste, pero sabemos que estás ahí, a Joe Walker Arango, a José Díaz, a María Leonor. La próxima vez consigue un micrófono, que ese testimonio tuyo es súper importante. Mercedes Bonilla, ya sabes que eres de la casa. A todos, mil gracias. Váyanse a descansar. Recuerden que nos dieron permiso fue a salir a buscar el virus. Entonces, tapabocas, mucha bioseguridad, mucho juicio. Ojo, el puente, pórtense como les dé la gana, pero pórtense bien y pónganse el tapabocas. Feliz noche. Chao.